Bien, pues ahora vamos a dar lugar al coloquio a lo largo de 15 minutos. Pueden hablar, o sea, pueden hacer preguntas o intervenir acerca de las cuatro ponencias. Hola, muy buenos días. Mi pregunta va dirigida a la señorita doña Chantal Subirats con referencia a un detalle sobre el tema de la muerte del emperador. ¿Sí? Ha comentado que durante el segundo banquete, a los 9 días, todas las viandas que se exponían eran para el fallecido, no se consumían. Y que de esta forma, digamos que la familia dejaba de ser impura, ha comentado. ¿Por qué? ¿Qué impureza había en la muerte de un emperador para la familia? La mácula de la muerte, como comentábamos antes, es impura. La muerte de por sí es impura. Cuando en una casa de deuda hay un fallecido, toda la familia queda impregnada de esta impureza. Con lo cual, después de estos 9 días preceptivos tras la incineración, es cuando la familia tiene que, por un lado, alejarse de esta mácula y con lo cual hacer rituales. Uno de ellos sería este banquete a los 9 días, de forma que la familia se separa porque ha quedado impura por esta muerte. Si esta muerte del emperador se produjera de forma ajena a la familia, me refiero a una muerte en combate, una muerte en campaña o algo así, ¿también se consideraría una mácula, puesto que es de una forma más espiritual, no físicamente habiendo muerto en las estancias? Igualmente se hace. Hemos dicho que a veces no se recupera el cuerpo, pero aún así se exhibe una máscara del fallecido que haría la función de como si estuviera el cuerpo presente. Es exactamente lo mismo. Los rituales siguen siendo estos. De todos modos, me gustaría aprovechar para matizar unos aspectos. Cuando la muerte ha sido honrosa, sí que tienen lugar estos rituales, pero cuando ha sido deshonrosa, entonces no. Incluso en el caso del suicidio, muchas veces se clavaba una lanza y se arrojaba el cuerpo, porque si, por ejemplo, lo que hacía el suicida era matarse de este modo o cortándose las venas, la mano la separarían del cuerpo una vez simplemente lo enterrarían o lo dejarían en el exterior del campamento para alimento de los buitres, porque ha sido la causa ejecutora de la muerte. Como se va a considerar impura tanto la mano como el hecho del suicidio, también quedaría aparte. Muchas gracias. Buenos días. Mi pregunta es para doña Mar Castro. Quería preguntarla si es usted de la opinión de que después de unos años en que el protocolo social parecía que estaba de moda relajarse uno y obviarlo un poco, si no cree usted que en este momento hay un interés de nuevo por hacer las cosas bien y por saber cómo se hace cada cosa. Sin lugar a dudas. Claro que hay un interés nuevo, afortunadamente, permítame decirle. ¿Qué ha pasado? Que se ha llevado, se han aplicado normas sociales de una época anterior a esta otra que estamos viviendo y que no tiene nada que ver. No se ha tenido, yo también soy muy gallega como Fernando, también digo depende. Y depende son los condicionantes que rodean a cada situación. Pero una vez que tienes en cuenta esos condicionantes, por supuesto que sí. ¿Y por qué el protocolo social está en vigor? ¿Por qué ahora tiene auge? ¿Por qué todo el mundo quiere conocerlo? ¿Qué nos distingue a unos de otros? Titulaciones, carreras, posgrados, etcétera, etcétera, lo tenemos todos. Pero entre dos personas con el mismo expediente académico, ¿a cuál van a coger? Sin lugar a duda. Yo es que defiendo muchísimo un protocolo social, pero un protocolo social actualizado, un protocolo social flexible, un protocolo social adaptado a cada circunstancia, lugar, persona, situación. No, a mí no me pueden preguntar, Mar, ¿qué hago en esa situación? No, yo ahí digo depende, pero contesto, dame datos. Y en función de esos datos, yo te oriento. De acuerdo, muchas gracias. A usted. Hola, mi pregunta es para Chantal también y le quería preguntar, ha hablado de la paridia comparándola con la fiesta nacional.
¿Me podría explicar un poquito más ahora mismo cómo sería la fiesta nuestra con aquella, la comparación? Muchas gracias. Era para no comentar que realmente en este aspecto no hay comparación alguna. Y era muy, muy, muy cogido por pinzas. El Día de la Hispanidad, pues bueno, el Día de Roma, simplemente. Sí, yo quería traer un poco a nuestros días los temas que habéis tratado y con algún ejemplo práctico de física recreativa. Me refiero a la polémica que se suscitó con respecto a la forma en que saludó Rajoy al emperador del Japón, que a mí me pareció la correcta, y hubo quien dijo que no, que tenía que haber inclinado la cerviz como hizo Obama, ¿no? Como sabéis, en Estados Unidos hubo una gran polémica porque todavía los norteamericanos recuerdan el Día de la Infamia y que el jefe de Estados Unidos, el presidente, se incline de esa manera ante un japonés, ante el emperador del Japón, pues produjo un gran roce. Y voy a la pregunta. Precisamente ese principio de derecho internacional público, que las naciones son iguales ante sí, tiene una traducción, que es que en la cortesía internacional ningún gesto debe significar que una nación es más o menos que otra. Cuando el presidente o el jefe de gobierno de un Estado visita a otro, no es una visita de carácter personal, es una visita institucional. Por lo tanto, yo creo que no tenía ninguna justificación la crítica que se le hizo a Rajoy porque saludó al emperador del Japón de una manera occidental. Le dio la mano cordialmente, pero no hizo ninguna inclinación. A mí me gustaría saber qué criterio tenéis vosotras, si coincidís con este análisis que yo hago, en el sentido de que entre la cortesía entre las naciones no hay que asumir, porque el protocolo entre los japoneses se podrán inclinar todo lo que quieran unos con otros, pero un jefe de Estado o un representante de un Estado occidental es una nación exactamente igual, del mismo rango que puede ser el Japón, y esa interpretación que yo hice en algún artículo, que Rajoy hizo lo que tenía que hacer, porque no era Rajoy Mariano, el de Pontevedra, el que va a ver al japonés, sino que es el jefe de gobierno de España y, por lo tanto, los estados son iguales entre sí y ningún gesto público, porque el protocolo es simbólico, tiene que significar que una nación se inclina o hace algún tipo de saludo fuera de lo que es habitual. Me gustaría saber qué opináis, si coincidís con esta postura que yo justifiqué, de que precisamente aplicando ese principio del derecho internacional público de que las naciones son iguales entre sí, en el protocolo, por mucha tradición que tengan los hijos del sol naciente, los occidentales tenemos que inclinarnos como pueden hacer entre ellos. Yo, indudablemente, Fernando, estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que diferenciar muchísimo qué motiva esa visita. En una visita institucional yo hubiera recomendado dar la mano, como mucho, una ligera inclinación de cabeza, como mucho. Es decir, si la quieres hacer, hazla, y si no quieres, no la hagas. Das la mano porque es un jefe de Estado con otro jefe de Estado. Cambia muchísimo si esa visita se hubiera marcado en un contexto privado, porque le puedes demostrar tu aprecio, tu respeto. La otra persona, el emperador japonés, es el anfitrión y ahí sí que puedes hacer una inclinación. Esa sería mi recomendación, sin lugar a dudas. Pero para nada lo que hizo el presidente Obama, en absoluto. Hola, buenos días. Sigo un poco con mi pregunta, era para Marina. ¿Nos podemos tutear? Sí. Sigo un poco con lo que estábamos diciendo ahora. Comparo lo que has dicho antes sobre no versar una gota de sangre con ahora en la actualidad no crear ningún tipo de conflicto. Pero ¿hasta qué punto tenemos que ir en contra a veces, aunque sean dos jefes de Estado, contra los propios intereses? Por ejemplo, me acuerdo del conflicto con Hugo Chávez cuando decía que estuviera callado Zapatero y el rey tuvo que intervenir, y luego Hugo Chávez se plantó en Mallorca con la camisetita que no hacía nada de gracia y el rey tuvo que estar ahí aguantando el tipo. O sea, ¿hasta qué punto el protocolo tiene que ir a veces un poco en contra con la, no sé, no diría la soberanía popular, pero de todas maneras un poco en contra con los principios de
de todo un país. Eso es lo que digo. Sí, hay que saludar como se saludan dos jefes de Estado, pero no lo sé hasta qué punto un representante de un gobierno, de un Estado, tiene que aguantar ciertas cosas. Gracias. Vamos a ver, el protocolo es una herramienta y como tal está a disposición del usuario para que la emplee como crea más conveniente. Yo defiendo que el protocolo puede ayudar a mantener y a conseguir la paz si se utiliza con ese fin. Pero hemos visto a lo largo de la historia cómo una fricción de carácter protocolario puede llevar, yo puedo provocar un conflicto armado a través del protocolo. Es mi herramienta, yo la utilizaré como me parezca conveniente. De todas formas, los representantes de los estados no son fulanito de tal o menganito de cual, son todo el estado al que representan y como tal merecen un respeto. Entonces, si yo voy a salirme de la norma, si voy a hacer algo fuera de lo habitual en términos protocolarios, tengo que tener muy claro cuáles van a ser las consecuencias, qué significa que yo mande callar en una cumbre internacional a otra persona, cuáles van a ser las consecuencias que ese, podríamos llamarlo resbalón protocolario puede tener, ¿verdad? Aprovecho para decir que difiero absolutamente con mis colegas en el caso del encuentro entre Rajoy y el emperador japonés. Rajoy tiene a su disposición, Rajoy o cualquier otro jefe de Estado, de gobierno, perdón, en esa situación, tiene a su disposición unas herramientas protocolarias que puede aplicar como mejor le parezca. Pero en mi modo de ver, en ningún caso utilizar el saludo a la japonesa, que coincide que es una inclinación, es hacer de menos al país al que representas. Yo lo veo como un gesto de cortesía, un gesto de buena voluntad para iniciar una visita oficial en buenos términos. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, felicidades por cada ponencia. Es impresionante poder escuchar gente como ustedes. Mi nombre es Jesús Díaz. La pregunta que quiero hacer es encaminada al tema del protocolo como herramienta de paz, ¿no? Que usted lo ha defendido a ultranza, poniendo muchos ejemplos a nivel histórico. Ahora ha comentado algo un poco quizás contrario a lo que ha defendido, pero yo veo que el protocolo no podemos, creo, en mi opinión humilde, por supuesto, no podemos catalogarlo de herramienta de paz. El protocolo, como cada uno podemos entender, pero como base es una herramienta de comunicación, una herramienta de unión, una herramienta de, no digamos purificación, porque hay muchos tipos de protocolo, pero en fin, es una herramienta personal que cada uno podemos utilizar como bien queramos o bien entendamos. Entonces, ¿por qué decirle al protocolo eres la paz cuando no es tan cierto? Tenemos ejemplos y muy recientes además. Gracias. Gracias. Aprecio su opinión y su comentario, pero precisamente es lo que estamos comentando. Es una herramienta que cada uno puede utilizar de la manera que mejor crea conveniente. Si yo puedo utilizar el protocolo para conseguir la paz. También puedo utilizar el protocolo para conseguir, quizá la guerra ahora ya en 2014 sea un poquito excesivo, pero sí un conflicto, quizás un conflicto de carácter diplomático. He dicho que el protocolo no es la paz, no es la única respuesta, pero puede ayudar a conseguir la paz precisamente, y aquí estoy al 100% de acuerdo con usted, por ser una herramienta de comunicación. Canaliza, hace más fácil, hace, si queremos, más agradable esa comunicación entre dos personas que están teniendo la voluntad de poner fin a un conflicto, como es en la isla de los Faisanes. Sí, yo quería añadir dos matices a lo que se ha dicho,
porque estoy en total desacuerdo con lo que usted ha dicho sobre Rajoy y el de Japón. Porque, mire usted, las relaciones internacionales se celebran dentro del marco de los principios de las Naciones Unidas. Y en función de estos principios, ninguna nación es más que otra y ningún gesto en las relaciones internacionales tiene que dar la sensación de que una nación es más que otra. Por lo tanto, la interpretación que podía darse a esa inclinación de Rajoy es una visita de Estado, no es una visita personal y, por lo tanto, en función del derecho internacional público, hay que someter ese acto al principio que regula la vida internacional en función de los principios de las Naciones Unidas, y todas las naciones son iguales. A mí, como español, lo mismo que le ocurrió a los norteamericanos, me hubiera molestado muchísimo que Rajoy hubiera hecho esa inclinación. Por lo tanto, no es un problema de protocolo, es un principio del derecho internacional público, de lo que son las naciones entre sí. Y en cuanto a lo de Chávez, es un problema de mala organización, porque la presidenta de esa reunión internacional, que era una señora chilena, la presidenta de Chile, cuando algún miembro del foro se sale del contexto, debe atajar inmediatamente. Y se estaba insultando a un expresidente del Gobierno de España votado democráticamente por los españoles. A mí lo que hizo el rey, y no soy absolutamente monárquico, me pareció muy bien y me sentí muy orgulloso como español. No llevemos el protocolo al extremo del ridículo. Si Rajoy se inclina ante el japonés, sería ridículo. Como ridículo, y algo peor, lo consideraron los norteamericanos. El protocolo no es todo, es una herramienta de comunicación, pero por encima del protocolo hay determinados principios y valores de la sociedad occidental. Y en cuanto insisto en lo de Chile, fue una vergüenza, porque la presidenta que presidía no ejerció de presidenta. O sea, a mí me parece que tenemos que tener bien claro que el protocolo no es una cosa santificada, es una herramienta para la imagen pública de las instituciones. Pero, por favor, reafirmemos el propio sistema de valores de la sociedad en la que vivimos. Nada más. Evidentemente, don Fernando y yo no vamos a ponernos de acuerdo esta mañana relativo a este tema. Por supuesto, un gobernante en el extranjero debe respetar la legalidad internacional, eso está fuera de toda duda. Mi opinión, mi consejo que yo hubiera dado en ese momento es, por supuesto, respeto a la legalidad internacional, a los principios marcados por las Naciones Unidas, faltaría más. Pero estás en casa del emperador de Japón, es tu anfitrión. No pasa nada por ser cortés con él. Es mi opinión. Comentaban por aquí, entonces, el besamanos al Santo Padre cuando vamos al Vaticano. ¿Qué ocurre entonces? ¿Le estrecho la mano o le beso el anillo? Ya ha besado la mano Fidel Castro. Nada más un comentario quería hacer antes sobre a don Fernando, hablando del tema del gesto de Rajoy. Hablando de su tema del ceremonial marítimo, hay un momento en la entrega de la bandera que se rinde pleitesía, que es lo que le preguntaba yo antes, en que el comandante naval se arrodilla ante la madrina para entregar la bandera. No es un gesto de que la marina ante la madrina se arrodilla, el gesto de entrega de la bandera. Es también un símbolo y no pasa nada por eso. En su día, en alguna entrega de bandera ha habido problemas por este tipo. Pero hay que aclarar, no se pone de rodillas ante la madrina, sino con la bandera para ofrecérsela con rendir pleitesía. Nada más. Buenos días, yo y Fernando tenemos este numerito.
que es, Fernando dice algo y yo le contesto, pero somos muchos amigos y no hay problema ninguno. Pero creo que aquí hay un poco confusión, y perdonen mi español, una confusión entre protocolo y cortesía, porque protocolo no te obliga a hacer ninguna venia, no te obliga a hacer nada, te da algunas instrucciones, los países son todos iguales, pero sí, ahora hemos visto también los duques de York con los maoris y los reyes de España con los maoris, y han respetado eso de esfregar las narices. Eso a Fernando no le hace no es nada de malo, pero inclinarse ante otro, que es solo algo que haces para personas muy mayores, que podemos hacer, como siempre que voy a China a hacer cursos, como soy profesora, es un gesto solo de respeto, no es nada más que eso. Por eso no creo que habría ningún problema, como no hay ningún problema en hacer un apretón de mano, como ha hecho Rajoy, pero que la señora Clinton haya besado la emperatriz en las mejillas, a mí me ha parecido un poco de más, porque de todas las veces que he estado en países asiáticos, nunca he besado a nadie. Es muy español, muy portugués de hacer eso cuando nos vemos, pero en Asia sé que estoy invadiendo un espacio privado y por eso el tocar en el emperador puede ser también eso, pero yo creo que es solo esa discusión. No hay protocolo en ese tipo de saludos, pero hay cortesía y cortesía internacional, pero de eso también hablaré mañana. Gracias. Bueno, ya las dos últimas palabras, porque se nos hace la hora convenida. A ver, ¿alguna intervención más? Un poco volviendo al tema que estamos hablando de saludos, no saludos. Desde luego que siempre que nos enseñan protocolo se habla de flexibilidad, ¿no? No podemos ser rígidos, puesto que para eso somos de protocolo y hay que llevar a cabo el protocolo. Aquí en España muchos mandatarios llegan y al rey no le saludan como se debe. Se ve en la tele, no me invento nada y si me equivoco, por favor, que alguien me corrija. Desde luego que protocolo internacional, protocolo a nivel institucional, hay que más o menos llevarlo bien, hay que tener una pleitesía, entre comillas, depende de dónde vayas. Es verdad que las costumbres hay que respetarlas y adaptarte al país que vas, pero no podemos faltar a nuestros principios, desde luego. Y como tal, yo creo que Rajoy, a su entender, lo hizo bien, o no se lo comunicaron su gabinete, que debía de hacer eso, al igual que el tema de Chávez, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que debemos de tener un poco las bases bien claras y no confundir que nos podemos sentir heridos a nivel histórico porque uno me hizo, el otro me dejó de hacer. Creo que tenemos que ser más, no sé, más abiertos, más plurales, más, creo, flexibles, a fin de cuentas. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Yo quería hacer en relación a lo que estábamos hablando. Me ha venido ahora a la mente el caso de hace unos cuantos años de María Teresa Fernández de la Vega, que visitó un país africano, si no recuerdo mal, y salió en los medios de comunicación justamente porque, por una cuestión de educación y de buenas maneras respecto al país que estaba visitando, se puso una especie de pañuelo en la cabeza y se puso una vestimenta típica del país. Yo creo que la educación y las buenas maneras respecto al país que estás visitando están por encima del protocolo y de cualquier otra cosa. Y ahí también hay que tener en cuenta una última cosa que estábamos comentando aquí entre nosotros, que es el protocolo intercultural. Es decir, el protocolo ayuda a las relaciones que tenemos entre las personas de diferentes culturas y tenemos que tener en cuenta que con eso surge lo que se llama el protocolo intercultural. Y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y por eso yo no estoy de acuerdo con el profesor don Fernando en el caso de que, bueno, es una cuestión de educación y que no desdice al país cuando el presidente Rajoy hizo la mini reverencia que hizo en la visita de Japón.
Mire, eso que usted dice estaría muy bien si fuera recíproco. A mí me detuvieron en Irán por llevar corbata. Cuando vienen aquí los musulmanes, incluso hubo alguno que dudó en darle la mano a la reina. Lo malo es que allí te tienes que poner, no es un problema cultural, es un problema religioso. El velito, o si llevas corbata en Irán, te detienen. A mí y a todo el equipo de televisión española nos detuvieron por llevar corbata en Irán. O sea que, mire usted, eso de la interculturalidad está muy bien, pero si fuera recíproco, pero el problema es que no es recíproco. La única que yo he visto en Arabia Saudí que no se puso el velito fue la presidenta del Senado del Congreso de Estados Unidos, que fue de pantalón y con la melena al aire. O sea que eso es usted tiene razón, yo lo entiendo que usted abogue por la buena educación, pero la realidad es otra. Cuando ellos vienen aquí no siguen nuestro protocolo, pero cuando van allá sí que quieren que lo sigamos. Le podría usted contar de esto muchísimos más casos. Y perdone que le conteste, pero claro, como usted me ha aludido, pues por eso le he contestado. Muy bien, pues la última palabra. Mi nombre es Begoña Belda y yo quería contribuir con que para mí protocolo evidentemente es una herramienta, pero sobre todo es una potente herramienta de comunicación. Por tanto, estas relaciones bilaterales, todo depende de lo que cada uno quiera conseguir. Si yo quiero conseguir algo del país al que voy a visitar, pues lógicamente intentaré agradar a esas personas y puedo agradarles con muchísimas cosas, entre ellas, por ejemplo, un tipo de saludo específico. Pero si son ellos los que van a conseguir algo para nosotros, pues quizás a lo mejor yo lo que haré será esperar a que ellos me agraden a mí. Esto creo que también se hace con las empresas y que realmente no es si yo debo saludar al rey de una manera u otra o al emperador del Japón, sino realmente si es una relación comercial, que en el fondo es lo que es, qué quiero conseguir de esa relación y a lo que me doblegaré, creo yo. Muy bien. Bien, pues damos por terminada la sesión y recordándoles que la siguiente empieza a las 4.